Problemas. Se me quedó el bolso atrás. Come ya, porque está insoportable. Hambre más estar cansado después del día de ayer no era una buena combinación. Mejor humor. Ahora sí puedo empezar el día. O sea, Vas a explorar. explicar lo que ha pasado. Ahora puedo empezar a explorar. Pues lo que pasó fue, vinimos de Kolding y entonces cuando abarcamos ya me sentía hambriento. Y aparcamos justo en un supermercado. ¿Y qué te dije justo cuando aparqué? Me dijiste, ¿por qué no compras nada de comer ahí? Y yo te pregunté, ¿tienes hambre? Y me dijiste, no. Digo, bueno, pues espera un poco y así comemos los dos juntos. El problema fue que no era consciente del hambre que tenía. Entonces, hambre más estar cansado después del día de ayer no era una buena combinación. Así que básicamente nos pasamos como 15 minutos dando vueltas para buscar un sitio donde comer. Y yo estaba en plan, no quiero comer en ningún sitio, quiero comerme un kebab. Porque vi un kebab y lo pasé de largo y al final me comí el kebab. Que a ver, estaba bastante bien. No es el mejor kebab del mundo, pero oye, no sé si era el hambre, pero me supo a gloria. Te parecimos un giro con un kebab, pero... Lo bueno es que tenía el pan artesanal, que se notaba ahí el grill. El pan de pita más que Exacto. tortilla. Normalmente lo que estamos acostumbrados en España es la tortilla del kebab, ya te viene en un paquete. Sí, Pues ahí se ve que el chico lo hizo ahí a mano y la hizo ahí en el horno fium fium, ¿Fiu, fiu? fium fium. Está bastante buena. Bueno, pues aquí el señorito lleva todo el rato desde que llegamos a Odense, muerto de hambre, y yo ya me lo estaba oliendo. Y yo le decía, ¿por qué no compramos algo en el súper? Pues más que sea para ir haciendo, para ir ayudando al estómago. Y él, no. Pasábamos por restaurantes, no. Y al final llegó un punto en el que le dije, mira, come ya, porque está insoportable. No, eso El no que es se así. queja de que yo me pongo de mal humor cuando Pero es que encima- tengo hambre. Encima estoy cansado. Ayer estuvimos viajando desde las 7 de la mañana y llegamos a las 11 a nuestro destino. Y hoy nos despertamos súper temprano para aprovechar las horas de luz. Porque como estamos en Dinamarca y estamos en invierno, a las 4 se hace de noche. Entonces queremos ver los sitios de día para poder grabar más o menos decentemente. ¿Te fijas en todas las bicicletas que hay aquí por acá? O sea, bastante, ¿eh? Poquita. Así que, bienvenidos a Odense. Después de la intra-story de cómo hizo un video fail, estamos en Odense, que es la tercera ciudad más grande de Dinamarca. Es una ciudad que se encuentra en la isla de Fionia. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en esta ciudad que podamos descubrir. Problemas. Acabo de liar la parda, se me quedó el bolso atrás y se me quedó en el kebab encima. Se bien tiene fe de que dice que esto es Dinamarca y que el bolso va a estar todavía ahí. A ver, tampoco había nadie en el restaurante, éramos los únicos. Esperemos que esté, la verdad, porque tengo todo, mi DNI, todo dentro del bolso. Así que... ¿Lo encontrará? ¡Sí! ¡Hemos triunfado! Para que luego se me ponga a criticar del mal humor. Mira, la tenía ahí preparadita para mí. Encima me troleó. ¿En serio? Entré ahí y digo, se me olvidó algo y dice, ¿el qué? Me señaló y tenía el bolso ahí arriba. Dice, míralo aquí, míralo aquí. Mira a ver si tienes todo. Es verdad. Revisión. DNI es lo más importante. Carne de conducir. Pues menos mal que se dio cuenta que Vengo estábamos más lejos. relativamente cerca. Es que decía, estoy muy incómoda yo, ¿no? Como que no llevo tanto peso encima. Estaba muy cómoda. Al final no estás acostumbrada a llevar bolso. Menos mal que le pasó en Dinamarca, que es uno de los países más seguros del mundo. Eso es lo que dicen. De momento tampoco hemos tardado tanto. Si hubiéramos tardado más... Bueno, estaba ahí guardado. Sí, Estaba está custodiado. guardado. Aquí vemos el pedazo de árbol de Navidad, que encima es un abeto real. Pero es que es enorme, ¿eh? O sea, que casi de la altura del ayuntamiento. ¿Qué te parece el árbol? Impresionante, la verdad. Y es un abeto real, o sea, no es un árbol de Navidad, esto de plástico. Está guapísimo, pero ¿cómo trajeron esto hasta aquí? ¿Estará todo el año aquí? No creo. Jo, me marcó aquí el coche, yo quería sacar una foto sin que se viera el coche.
han puesto luces. Esto acaba de pasar ahora, ¿eh? Tenemos que venir por la noche, ¿eh? Eso tiene que estar súper guapo. Bueno, esta es la iglesia de San Canuto o San Knut. Es una iglesia muy importante de la ciudad de Odense porque fue quemada totalmente por unas guerras que hubieron entre el rey, no me acuerdo del nombre, y su hermano. Y por lo visto hubo ahí una movida muy grande y el hermano se enfadó y le prendió fuego a la ciudad de donde el hermano era rey. Y dijo, ah sí, pues venga, te prendo fuego. Y la catedral esta, por lo visto, sufrió un montón los daños de ese incendio y tuvieron que reconstruirla casi por completo. De hecho, esta iglesia que está aquí ahora no es la que se quemó realmente, sino que se volvió a reconstruir de otro estilo totalmente diferente, más moderno. Y bueno, es la principal sede religiosa de la ciudad. Quemaron toda la ciudad, ¿no? Sí, se llamaba, ¿cómo te dije que se llamaba? Abel, Eric IV, ¿no? Abel y Eric IV. El Citybus más fashion. Wow. Wow. Bueno, otra de las cosas que me impresiona en esta ciudad es que casi no hay coches. Prácticamente todo el mundo va en bicicleta y aquí en las calles no hay coches. Estamos en el centro, que encima se puede pasar con el coche y solamente ves bicicletas, un coche de reparto ahí parado. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Más bicicleta, más bicicleta. De hecho, hay un montón de aparcamientos que te ponen máximo de 30 minutos para aparcar, pero están vacíos. Y es como, ¿por qué no puedo aparcar más tiempo si no hay nadie? Creo que es automática. Wow, calentito. Esa ya no es automática. Súper diferente. Bueno, la iglesia por dentro está bien, es bonita, pero tampoco es nada del otro mundo. Es diferente, muy blanca, los techos muy altos. Sí, muy luminosa. Sin más. Sí, sin más. La entrada es gratis, entonces puedes venir Punto positivo. a verla y puedes bajar a la cripta a ver los restos de la antigua iglesia. Lo que pasa es que tampoco son gran cosa, son dos piedras ahí. También había unas audioguías que estaban ahí, unas máquinas para escuchar, me imagino, con un poco de historia de la iglesia, pero nosotros no. Ya sabíamos la historia que hay detrás de esta iglesia. Presuntamente. La historia salseante ya la conocemos. Bueno, y al lado de la iglesia, por detrás está la torre. ¿Cómo era? ¿Albián? Ah, no sé qué albiano. Qué malos youtubers somos, de verdad. No, no puedo. ¿Qué pensabas hacerlo todo con la nariz o qué? Pensé que estaba ahí cerca. La iglesia de San Albano. La iglesia de Alba. Bueno, Albano, ese era un cantante. Oye, pero también es súper bonita. O sea, se ve ahí la torre perfecta, ¿eh? Toma dos. Bueno, ¿qué? Esta es la iglesia de San Albano. ¿Quieres entrar? Vamos a intentar entrar. ¿Estará abierta? Sí. Pedazo de órgano. Una iglesia. Bueno, a mitad de camino entre la iglesia de San Albano y la iglesia de San Canuto, por aquí hay un parque que está bastante chulo, vamos a ir a verlo porque tiene muy buena pinta. En Dinamarca hay unos parques envidiables. Tiene un montón de zonas verdes. Cuidado con las bicis, porque te atropellan aquí, ¿eh?
No quiero morir atropellada por una bici, la verdad. Es una pena que no haga mejor tiempo porque la verdad que tiene un montón de sitios que tú dices, yo es que guay para hacer un picnic, para pasar tiempo en el exterior, ¿no? Muchas veces también se suelen hacer barbacoas con camping gas portátiles y la gente va con la familia, con los amigos y hacen una barbacoa en los parques. Aunque hace un frío que pela y a las 2 horas probablemente ya te quieres ir a tu casa. Me refiero a un verano. Sí, Me sí. refiero a un verano. Pero en verano también llueve. Sí, en Dinamarca en agosto llueve. El mejor tiempo de Dinamarca es junio y julio. Y aún así tienes muchas posibilidades de que algún día te llueva. Así que ya sabes, si estás planeando un viaje a Dinamarca, Siempre trae un chubasquero que me mato por las escaleras. mira qué bonito. Ahí está como un canal o un río pequeñito. Es que tiene un montón de zonas súper bonitas. Y además a mí que me encanta el otoño, porque se ven los árboles así marroncitos, rojos, amarillos. Se van cayendo las Se van cayendo hojitas. las hojas. Me encanta porque, bueno, en Canarias no existe en las estaciones de otoño y primavera. Y bueno, invierno tampoco, yo creo. Las estaciones en general. Exacto. Entonces cuando yo veo paisajes así, me encanta porque me gustan un montón los colores tierra y el otoño es como así como mi estación. Si yo fuera una estación, sería otoño. ¿Qué estación crees que serías tú? Yo creo que sería primavera, porque soy la alegría de la casa. Contigo las flores mueren, La primavera la sangre altera. contigo las flores mueren, conmigo viven. Ya está, ya me lo dijo todo. Lo dijo tú. Bueno, esto en primavera tiene que ser mucho más bonito, la verdad. Con todas las florecitas aquí. Tiene que ser muy, muy lindo. Creo que alguien se olvidó la bicicleta aquí hace 20 años. Probablemente. Imagínate el nivel de seguridad que te olvidas la bicicleta hace 20 años aquí y nadie te la roba. 20 años después siguen aquí. Y se preocupó por el bolso. Yo creo que nos acaba de pasar el efecto animadora. Cuando estábamos de lejos pensábamos que era mucho más bonito que cuando Sí, la estamos verdad aquí. que sí. Mira el gatete. Y Hola. Que voy a ser un amigo. Hola, qué bonito. ¿Quieres un mimoso? ¿Sí? No, pasa de mí. ¡Hey! ¿Quieres ser mi amigo? Guau. Ya tengo un amigo nuevo. ya tenemos mascota para el viaje. ¿Verdad? Venga, vamos. Vamos con nosotros. Efecto animadora total, porque creo que en primavera es muy bonito. Todo tiene solución en esta vida. Es que esa zona de aquí seguramente mucha gente viene, se pone a tomar el sol en veranito. Entonces es otro rollo. Otro rollo. Pues nos acabamos de topar. Con el personaje más importante de la ciudad, el señor Christian Andersen, que si no lo conoces seguramente habrás oído alguna de sus obras o visto alguna versión de Disney de sus obras, porque es el autor de cuentos infantiles, probablemente uno de los más famosos después de los hermanos, ¿cómo se llamaba? De los alemanes esos que escribieron los otros cuentos. Escribió algunos cuentos como La Sirenita, Pulgarcita, El patito feo. El soldadito de plomo, creo. No lo sé, pero bueno, sí. Fuente 100% fiable. Total. No busquen en Google que aparece cosas erróneas. Ay, La verdad está aquí. exacto. Pero no, estamos intentando buscar su casa porque tiene una casa, o sea, él nació aquí en Odense, por eso es que está esa escultura ahí, que no lo hemos explicado y es lo más importante. La casa donde nació está por algún sitio de esta ciudad que todavía no hemos encontrado, a ver si lo encontramos. Yo creo que pasamos al lado de ella y no nos enteramos. Puede ser. Y por eso es tan querido aquí en esta ciudad, porque ha sido una persona muy importante, sobre todo en la literatura infantil. Y nada, a ver si encontramos alguna tienda donde vendan libritos de estos así vintage, que me quiero comprar uno. Bueno, finalmente encontramos ¡Lo encontramos! encontramos la casa. Bueno, la casa al menos de A ver pequeño. qué pone ahí, porque... La casa de su infancia. Si es de su infancia, tiene que ser del año 1800 y algo, porque él nació en 1805, si no me equivoco. O 75. Bueno, aquí pone que nació el 2 de abril
De 1875, o que murió. A los 70 años, yo creo que murió. No sé qué poner. Nos lo inventamos máximo, pero bueno. Bueno, ¿algún danés en la sala? Que nos lo ponga en los comentarios, por favor. ¿Qué significa esto? Como siempre, no organizamos las cosas. Y está cerrado el museo. Ah, es que los lunes no abre. Me da que los lunes aquí la gente no trabaja, ¿eh? Los lunes son domingos para ellos. Está cerrado. Porque está todo cerrado, todo. Bueno, esa ha sido la casa de infancia de Christian Andersen. Por lo menos la hemos encontrado. Aquí no hay excusa para no poner un árbol de Navidad, ¿eh? Los tienes hasta minis. Este es el coche que alquilamos con Sixt, lleno de hojas. Y es súper cómodo, tiene un maletero gigante si traéis maletas y está bastante chulo. Es bastante espacioso por dentro, moderno, es automático también. Y nada, creo que vamos a hacer una parada técnica, depende de las energías que tenga Semi. Quería enseñaros el coche porque la verdad que está súper bien. Costó 530 €, pero bueno, está súper completo, está súper bien y además upgrade gratis, así que a quien no le gusta eso. Bueno, al final sí ha habido parada técnica, hemos venido a un parque. De momento se ve súper otoñal. Pero súper otoñal. Precioso. Vamos a aprovechar los últimos minutos de luz porque a las 4 y poco ya empieza a anochecer. Munke Mose en Park for Ale, que significará algo en danés, pero no. Un parque para todos. Por favor, respete el parque, no tire basura. Mira, en danés. Es que se parece un poco al alemán. Pues el parque también es para nosotros entonces, Exacto. porque nosotros somos todos. Soy parte de todo. La verdad que parece un bosque, es muy bonito en medio de la ciudad. Mira las Mira, hojitas. Oh, Mira qué bonito. Una pasada, ¿eh? Lo seguiste a mí. es muy bonito. Mira el perrillo. Hola. La verdad que tienes que tener cuidado porque pisas ahí y ya, eso es agua, o sea que Sí, como te acercas mucho. como te acerques mucho te caes al agua sin darte cuenta. Oh, me siento como si estuviera en un bosquecillo. O sea, el suelo es hoja. Igualmente esto no es el sitio al que yo quería ir. Este Bueno. es otro. El que yo quería ir era un bosque de verdad, aunque me da un poco de miedo porque claro, como está todo cubierto de hojas, no ves el suelo. Hasta el banco eso no asegura. Sí, pero literalmente está a la orilla el banco. Oh. Zapato nuevo. No sé. Peligroso. No sé ni cómo sobrevivió el zapato. Peligroso, pero bonito. Igualmente ojalá tener parques así donde vivimos nosotros, la verdad. Los parques que tenemos están todos abandonados. No hay zonas verdes así con árboles guapos. Y encima son todos de cemento. No son muy bonitos, la verdad. A ver, tenemos otras cosas, pero la naturaleza así en este estado no es una de ellas. Sí, bueno, hablando en ciudad, porque lógicamente si te vas al campo encuentras naturaleza, pero así en medio de un pueblo o una ciudad, esto no lo encuentras allí ni de broma, vamos. Yo no lo sé, ¿tú vives aquí? En una de estas casas, de estos edificios de aquí, y todos los días sales a pasear por un sitio como este. O sea, dime que eso no es vida. El problema, el frío. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Pero bueno, tú ves gente en la calle, ves con el perro con su chaqueta. Sí, la verdad. Aquí salen con bici, salen con todo. Yo sí saldría con lluvia. Pero hay gente que dice que no. Que con ¿Y por lluvia qué no me se miras nada. a mí si yo nunca te he dicho eso? ¿Yo? ¿Que nunca qué? Yo nunca he dicho algo así, por favor. Qué poco me conoce. Oh, mira, Oh. Mira qué bonito. Y este es el paraíso de los niños. La verdad que ojalá haber tenido parques así cuando yo era pequeña, ¿eh? Mira las mariquitas. Y luego estas cosas para correr. ¿No lo pruebas?
¡Los patitos! No puede nada, está contra corriente. Tiene calor. Qué chulo esto, ¿eh? Sí, es chulísimo. Así se hace un parque en condiciones. Ahí está un remolino, ¿eh? Esto parece un tobogán de Agualán. Total. Wow. Me encanta, ¿eh? Pues eso ha sido el primer día. Bueno, en realidad el segundo, pero ayer no lo contábamos porque llegamos de noche Y no grabamos nada. y no grabamos nada. Así que este ha sido oficialmente el primer día en Dinamarca. La verdad que un sitio precioso para terminar el día. Esta noche tenemos que dormir tempranito para aprovechar bien el día mañana, porque cuando viajas en invierno tienes que aprovechar al máximo las horas de sol, porque si no, no es nada. Lo ves todo oscuro de noche y no es lo mismo. Lógicamente hay sitios que es más bonito verlos de noche, pero hay sitios que tienes que ver de día sí o sí. Entonces, pues nada, hay que aprovechar el día.